reavivados por su palabra, es un proyecto que nos convoca diariamente para meditar capítulo tras capítulo en todos los capítulos de la Biblia. Antes de dedicarnos al capítulo que corresponde al día de hoy, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo necesitamos y te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Nos encontramos aquí con una historia triste. Es el resultado de otra situación planteada en la vida de David. Un hombre de Dios, pero un hombre que también se equivocó y se equivocó feo. Dice que Dios envió a Natán, el profeta, para hablar con David. Y cuando Natán llegó hasta donde estaba David, le contó esta historia. En una ciudad había dos hombres. Un hombre rico que tenía multitud de ovejas, de vacas, y un hombre pobre que solo tenía una corderita que él mismo había criado y que casi cuidaban como una hija. Un visitante llegó a la casa del rico y el hombre rico, en lugar de dar de comer al visitante de una de sus tantas ovejas o vacas que tenía, le dio la única corderita que tenía el hombre pobre. Enseguida David se enfureció. Tamaña injusticia. Y dijo así. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre. Y le dijo a Natán, ese hombre es digno de muerte. El que tal cosa hizo debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Cuando termina de decir eso, Natán, mirando a sus ojos, me lo imagino extendiendo su mano, su dedo, le dijo, tú eres ese hombre. Y David ahí reconoció. Tú eres ese hombre, me dijo Dios. Él te ungió como rey de Israel, te libró de las manos de Saúl, te entregó la casa de tu Señor, puso en tus brazos a sus damas, a sus mujeres, te dio la casa de Israel y de Judá, y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué has tenido tan en poco la palabra de Dios? ¿Por qué no has respetado la palabra, la voluntad, la presencia de Dios? ¿Por qué has hecho lo malo delante de los ojos? A Urías lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuera tu mujer. Así ha dicho Dios, yo haré que desde tu misma casa se alce el mal contra ti. Y las consecuencias de su pecado fueron en la vida de David y su familia, porque nuestros pecados siempre tienen consecuencias. Versículo 13, David dijo a Natán, pequé contra Dios. Grande fue su pecado, pero también grande fue su reconocimiento. Pequé contra Dios.
Porque el pecado en última instancia es contra Dios. No es solamente con las personas a las que ofendemos, mentimos, robamos o hacemos otra cosa. Además de dañar a las personas, estamos dañando a Dios. El pecado en primera instancia es contra Dios porque cortamos una relación con Él. Pequé contra Dios. Y Natán dijo, sí, has pecado contra Dios, pero por esta actitud de reconocimiento, Jehová Dios ha perdonado tu pecado y no morirás. Tendrás las consecuencias del pecado, pero no morirás. El niño, fruto de aquella relación ilícita, cuando antes de la muerte de Urías, ese Urías a quien David mismo mandó a matar, al colocarlo al frente de la guerra, cuando este niño nació, tuvo dificultades, David ayunó, oró y lloró, pero a los 7 días aquel niño murió. Y después de la muerte del niño, entonces cesó el ayuno de David. Y cuando le preguntaron por qué ese cambio, él dijo, mientras el niño vivía yo ayunaba y lloraba, diciendo, tal vez haya compasión de mí y el niño viva. Pero ahora que murió, ¿para qué seguir ayunando? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy hacia él, dice, yo voy hacia la muerte, pero él ya no puede volver para mí. David consoló a Betsabé, su mujer, y después de esta situación tuvieron otro hijo que se llamó Salomón, que después llegaría a ser rey y constructor del templo y de la casa de Dios. Triste experiencia la de David, ¿verdad? Tuvo que sobrellevar las consecuencias de su pecado. Recibió el perdón, pero llevó adelante las consecuencias de su pecado. Amigos, la Biblia es clara. Dice las epístolas de Juan, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La palabra de Dios es rectora, marca rumbos y caminos. La indicación de Dios es clara para que no pequemos. Pero si pecamos por la fragilidad y debilidad de nuestra humanidad, tenemos un abogado, un defensor, a quien recurrir para perdón de nuestros pecados. Y no importa la situación tan baja en que hayamos caído, el amor de Dios siempre perdona, siempre restaura y siempre nos coloca en un camino nuevo de fidelidad y de respeto a su palabra. La mujer sorprendida en adulterio recibió de Jesús estas palabras: te perdono, vete y no peques más. Amigos, ¿será que hay algún pecado en nuestra vida por el cual tengamos que pedir perdón a Dios? Hagámoslo y separémonos de ese pecado. Vamos a hacerlo ahora. No amontonemos la culpa del pecado, más bien libremos nuestra culpa, refugiados en los brazos de aquel que murió para que nosotros pudiéramos vivir. Te invito a orar en silencio, a pedirle perdón a Dios por tus pecados, yo por los míos, a recibir la paz del perdón y también a pedirle fuerzas para ser victoriosos sobre el pecado. Vamos a orar.
Señor, gracias por escuchar nuestra súplica y perdonarnos. Danos la paz del perdón y también las fuerzas para vivir conforme a tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Nos reencontramos mañana. Disfrutemos hoy de la paz del perdón y de la fuerza de Dios para ser obediente a su palabra y vencer el pecado que nos asedia. Mañana, en este mismo lugar y espacio de tiempo, juntos, para seguir viajando por las páginas de la Biblia, seguir siendo reavivados por su palabra.